Bienvenidos. Hoy tenemos como invitado especial al arquitecto Pepe Moyao. ¿Cómo estás, arquitecto? Bien, 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 muy bien. Aquí, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por tu tiempo. Y me gustaría empezar esta conversación viajando contigo a los primeros días de tu llegada a la Ciudad de México, saliendo de Tepeocuil- Tepeocuilco de No, Trujano. es que yo creo que hay una de las cruzadas. O sea, mi familia somos de Tepecuacuilco, de Valerio Trujano. Ok, Yo nací aquí, ok, pero obviamente mi padre y mi madre son de ahí. Y evidentemente siempre he dicho que soy guerrerense, ¿no? ya. Y Tepecuacuilco. recuerdo que uno de tus primeros proyectos como estudiante de arquitectura fue diseñar una puerta. Ujú. ¿Qué materiales elegiste para ese diseño y cómo viviste esos primeros años de adaptación, descubrimiento de la capital, etcétera? No, pues más que nada, o sea, es cuando empecé a estudiar arquitectura, pues evidentemente yo no sabía nada de qué era arquitectura. Yo estaba estudiando en la prepa 6. En el momento de hacer el pase automático hacia la carrera, iba yo, éramos 7 chicos muy clavos en el tema de las estructuras, en las cuestiones de las matemáticas, e íbamos todos para ingeniería, pero dentro de todos sacábamos 10, muy bien, pero mi pasión en la vida era el fútbol, y yo estuve en el equipo piloto del Atlante, entonces yo quería ser futbolista, o sea, no era nada. Entonces ya pero pues mi padre, para darme chance de jugar, me pedía 10 de calificación. Entonces me acuerdo que de repente dije, bueno, sí somos puro 10, pero pues no sé si ingeniería, y llenando el pase, puse arquitectura. Tuve la fortuna de estar en el taller González Reina de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ahí conocí al maestro Norato Carrasco, me adoptó literalmente desde segundo semestre, y empecé a trabajar con él. Y ese ejercicio de la famosa puerta, pues no es que era un ejercicio, pues obviamente, pues nosotros viviendo en la colonia Avante, donde ni siquiera había coches, no estaba pavimentado nada. Cuando nos dejaron hacer una puerta, pues casi casi que hice la puerta que el único que tenía un coche, que era una puerta de lámina. Y claro, me reprobaron en segundo semestre. Y yo pues veía puertas con los compañeros, le dije, ¿pero de dónde vieron esto? Pues claro, pues aquí hay cerca en el Pedregal. ¿Y qué es el Pedregal? Entonces, pues me acuerdo que ese día salí, me fui a caminar el Pedregal y empecé a ver puertas de madera, puertas de aluminio, puertas de muchas cosas. Y al final de la historia, pues somos producto de nuestras vivencias, ¿no? Entonces mi vivencia era eso, lo que había visto yo. Entonces de ahí en adelante, pues, y sí tenía yo habilidades y facultades que vio mi maestro Norato y otro maestro, Juan Tobar, en que podía yo desarrollar. Incluso él me insistía que me viera el coordinador, que era el maestro Norato, ¿no? Y con él hice, y con él empecé a trabajar. Hacíamos mucha vivienda de interés social para Infonavit, Fobiste, era su especialidad de él en particular. Y cuando voy terminando la carrera, él me pagaba 95 centavos la hora de dibujante. Y cuando ya voy a hacer el tema de la tesis, pues necesitaba 100 pesos para imprimirla. Entonces, por 95 centavos, entre la comida, el transporte y todo, pues no me daba. Y lo que hice fue que pues, iba caminando un día en los pasillos de la facultad y vi un póster para hacer un concurso de la vivienda del futuro, la Habitat del Mañana, convocado por la UNESCO, y era para jóvenes arquitectos menores de 35 años. Y tenía 2 fases, la fase nacional y la fase internacional. En la fase nacional, el primer lugar eran 500 pesos, segundo lugar 300, tercero, cuarto y quinto 100 pesos. Entonces dije, ahí están mis 100 pesos. Y entonces el programa arquitectónico era hacer una vivienda enraizada en un medio social y cultural de cada país. Punto. Me metí al concurso, le pedí permiso al maestro, eran 2 láminas que tenías que hacer. Fui, empeñé mi Leroy, que era una aparatito, unas regletas para hacer letras en el Monte de Piedad, porque así resolvió mi padre y mi madre el problema. Somos 8 hijos, entonces cada fin de año pues no alcanzaba el dinero, y pues empeñaban ahí unas cositas y pues para hacer. Entonces, ya conociendo ese método, empeñé mi Leroy, me jugué todas las canicas y quedé en tercer lugar en la fase nacional. Entonces, obtuve mis primeros 100 pesos, fui con el director, le pedí que me pagaran la impresión. No tenía yo título,
Era un concurso para arquitectos. Y entonces lo hizo, lo pagó, pasó un par de meses y de repente un día, los sábados me tocaba ir por las tortillas y uno de mis hermanos me dice, regresando, me dice, oye, acaba de decir Lourdes Guerrero, que era el noticiero Hoy Mismo de Guillermo Ochoa, que era el noticiero más importante, eran las mañanas. Dicen que acaba de ganar un arquitecto mexicano un premio mundial en París. Pero no tiene nombre, tiene un seudónimo, que era P210861, que era Pepe 21 de agosto del 61. Esa era mi clave. Había ganado el primer lugar a nivel mundial. El presidente del jurado era Kenzo Tange, que era el arquitecto japonés más influyente en ese momento. Álvaro Sisa, que todavía vive, premio Pritzker también. Y el vicepresidente estaba don Pedro Ramírez Vázquez. Y con él, pues, que ustedes deben saber, pues hizo el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe, Relaciones Exteriores. Es como uno de los arquitectos que más hicieron aquí en este país y fuera de México. Y pues así fue. Y el premio era que te daban $1,500 para hacer una maqueta. Y el proyecto se exponía en la Expo Mundial de Tsukuba 85, que hoy día está la de Osaka, ¿no? Que es una feria mundial. O sea, así como la de París, como la de Hannover. Esta era la de Osaka en Japón. Y el premio fue mi primera salida, ahora sí que de México en forma. Y así, conocí Japón y creí que todo era así afuera. Y en la realidad no. Y así empecé. Justamente empezabas diciendo que es muy importante las vivencias y lo que conoces. Y me imagino que este viaje a Japón también te abrió las puertas a nuevo tipo de arquitectura. ¿Te has inspirado en algún viaje o en general en viajes para tu arquitectura? Claro, o sea, digo, yo trato ahora de viajar mucho, lo más que puedo. Acabo de regresar ahorita de la Bienal de Arquitectura en Venecia. Ya van 6 que voy. Hace 12 años, más o menos, tuve la oportunidad de que se presentara un proyecto en el Pabellón de México, ¿no? El curador principal en ese momento era era Rem Koolhaas, que también pues, es un arquitecto que todo el mundo ubica, el holandés. Y a partir de eso, pues, he estado oyendo y estar al tanto de todo, ¿no? Lo que ahorita dices es tener hambre, ¿no? Y realmente muchos me dicen, ¿qué es lo que tienes? Pues hambre. ¿Por qué has hecho esto? Pues por hambre, ¿no? Del hambre de cubrir la necesidad básica y la otra, pues las ganas de aprender y conocer. Y todo el tiempo, pues, viajo y tomo un montón de fotos, voy tomando detalles de los baños, las esquinas, los edificios, y vas generando tu propio discurso arquitectónico, ¿no? Me encanta porque justamente uno de los valores de los gigantes de la construcción es que tenemos muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Y entrando un poco en materia, arquitecto, ¿cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué? Yo creo que todos tienen cosas que te hacen, ¿no? O sea, eh, pues, si te pones a platicar y ver, de hecho, me dieron la cátedra Federico Mariscal en el 2012, es el reconocimiento a la trayectoria de un arquitecto, y pues son 10 conferencias y hablas de tus obras, ¿no? Y cada una tiene sus diferentes anécdotas. Pero si me dijeras, yo creo que ahorita, por ejemplo, uno de los proyectos que, que me ha tocado vivirlo desde el origen fue la llegada de lo que era el Foro Temporal Autódromo Hermano Rodríguez, que fue para el primer concierto grande, un estadio de 65,000 espectadores, que ha hecho a verse en tubulares. Estuvo Madonna, Paul McCartney, Pink Floyd, un privado de Manuel. Luego lo volvimos a levantar para los Rolling Stones y de ahí nace el Foro Sol, que es el estadio que inaugura U2. Estar en un edificio es único en el mundo porque es para conciertos. Pensé, como está en la curva peraltada, que podía pasar los coches por en medio, podía caber un diamante de béisbol, y de ahí pues fue la casa de los Diablos y los Tigres. Hoy día es el mejor recinto de Fórmula 1,
6 veces nombrado como el mejor circuito a nivel mundial. Y ha cambiado después de 30 años, se hizo la remodelación, también estuve a cargo de ese proyecto y hicimos más espacios amenos, más hospitalities y una techumbre, y hoy día cambio de nombre a Estadio GNP Seguros y espero, pues, digo, que me toque verlo y si es que se puede en unos 20 años hacer alguna otra cosa nueva, ¿no? Y con ese. Pero sí, hoy día se inauguró el 8 de agosto con Bruno Marx y terminó siendo el estadio con mayor venta de boletos a nivel mundial. Es como el número 1, de agosto a diciembre. Oye, me encantó esta parte de las curvas y de la pista de Fórmula 1. ¿Tú diseñaste exactamente esa ubicación, todo el No, proyecto, o cómo fue ese proceso? el esquema de conceptual era que podía pasar en medio. O sea, son 2 grandes gradas. El hueco que hay entre los dos es porque la consola antes, el mix, pues es una torre que estorbaba, entonces ¿para qué construía yo ese espacio? Pero entonces como estaba en la curva, pues se me ocurrió y están los croquis y bueno, los dibujos, las perspectivas donde pasaba la pista. En esa época estaba Michel Jordan, Adrián Fernández, y entonces me dijeron, no hombre, esta curva tiene que hacerse una chicana y para poder bajar la velocidad. Y ahorita para lo de Fórmula 1, la diseñó Tilket, es una empresa alemana y son especialistas, arquitectos especializados en diseño de pistas. Y es interesantísimo porque sabes que del pit building, o sea, en los pits, a 200 metros, 300 metros, saben ellos perfectamente a qué velocidad van a pasar los autos, ¿no? Cada vez se van especializando más las cosas en el tema del diseño. Al igual que la acústica, que son de las cosas que ahorita que estamos en esta cabina de grabación en forma, me parece muy profesional, por cierto. Muchas Todo. gracias. Y justamente el tema de la acústica en un foro abierto, me imagino que es compleja, ¿no? No, en realidad no tanto porque pues, finalmente el sonido viaja. El problema es cuando son recintos cerrados. Otro concurso que fue el Auditorio Telmex de Guadalajara, que hoy día está rankeado en el número 4 a nivel mundial por las revistas Polestar y Billboard. Está en Guadalajara, el programa arquitectónico literal era que la gente de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, quería un auditorio como el Auditorio Nacional, un lugar que pudiera tener 5, 7 y 10,000 espectadores. Y por ejemplo, este lugar fue un concurso, como ahorita que decías, qué cosas te satisfacen, me hacen, pues por ejemplo, ese proyecto no tenía trabajo, vi la convocatoria que en la universidad un amigo, Raúl Peña, llevó, pues me acuerdo que la inscripción eran 2,000 pesos, pues me metí ahí, lo pusimos como tema en la facultad y después yo me seguí trabajando por mi cuenta el concurso, le puse la misma clave de P210861, el presidente del jurado era Ramírez Vázquez, gané, y tenía, por ejemplo, muchas cosas. O sea, en realidad lo que tengo es que tiene unos muros móviles internos donde yo tengo 16 variables de salas en un mismo espacio. Entonces, porque no es lo mismo ver un pop, no es lo mismo ver una obra de teatro musical, no es lo mismo ver un Disney on Ice, una pelea de box. Entonces, el lugar de entrada del último espectador está a 62 metros. El último. En el Auditorio Nacional, que sería su referente comparativo, está a 100 metros. ¿Sí? Tenemos palcos a 32 metros de distancia del escenario. Y el proyecto también fueron 2 láminas y nada más le puse una frase que era moderno como las olas, antiguo como la mar. Nunca siempre diferente, pero nunca siempre igual. Es de Eduardo Chillida. Y el proyecto lo hacía. Era moderno como las olas nunca son iguales, es un edificio nuevo, antiguo como la mar, como el antiguo anfiteatro griego, ¿sí? Nunca siempre diferente, porque tú lo vas a ver igual, pero nunca siempre diferente, pero nunca siempre igual, porque por dentro se adapta a esa flexibilidad multifuncional. Y entonces cuando me di cuenta que el proyecto cumplía con esa frase, dije voy a ganar, y gané.
¿no? Ese concurso. Y está parado hoy día el edificio. Me encanta. Justamente te platicaba que di una conferencia en el Centro de City Banamex esta semana y yo decía que una de las llaves de la innovación es la especialización. Y tú te has especializado bastante en estos centros de espectáculos, ¿no? Sí, y todo el mundo me dice, ¿pero por qué lo hiciste? Pues porque tenía hambre. Y porque pues, una vez un día me habló el licenciado Federico González Compeán, y Alejandro Soberón, que son los principales ahorita de CIA o CESA, y estaba el Palacio de los Deportes abandonado. Federico, además de que es mi compadre, pues él había sido director del Teatro de la Ciudad, y empezaron ellos ahí, y empezamos con arreglar el palacio. No sabíamos nada de acústica, no sabíamos nada, ni de mover masas, y de ahí que nace el primer concierto fue de In Excess, formalmente se inaugura con Billy Joel, y ahí por eso nace con el mote del Palacio de los Rebotes, porque pues, es una techumbre que son paraboloides, y es de madera, entonces refleja, entonces el sonido tenía 12 segundos de retraso, tú estabas hasta arriba y veías que el artista ya había terminado y seguías oyendo la canción, pero 12 segundos, o sea, 12 segundos para que tengan un referente, es la quinta parte de tiempo de una vuelta de Fórmula 1, que son 4.5 kilómetros en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ¿no? Entonces, ahí empezamos, no sabíamos nada. Digo, hoy día se oye bien, se resolvió con unas cortinas para absorber. Entonces, ahorita que hablamos de acústica, y pues con el tiempo he aprendido, he tenido asesores, tengo asesores, ¿no? Que para controlar bien el ruido, y entre más grande es el espacio, tienes que absorber todos los materiales, tienen que ayudar. Cuando es pequeño, tienen que reflejar. Entonces, es una mezcla de qué tamaño las butacas trabajan, la gente trabaja, el cuerpo, todo es la verdad la parte de la parte acústica. Y la otra es la parte de la visual, ¿no? De qué distancia y y en qué momento tanto el artista se debe sentir contenido por su público, y el fan pues sentir que está abrazando y teniendo el mejor contacto con su ídolo, ¿no? Me encanta, me encanta. Y bueno, cada proyecto tiene sus desafíos. ¿Cuál ha sido el proyecto en el que enfrentaste las dificultades más inesperadas y cómo las superaste? Yo creo que todos han tenido sus cosas. La remodelación de lo que hoy día es el Orfeón, que está cerrado, tuvo muchos problemas. El dueño del edificio, la verdad, una persona muy mala, pero pues Ocesa y juntos pudimos sacar, y fue hacer un cine de los 40, transformarlo en un teatro para los musicales, y que fue el primer musical en México que fue a hacerlo para La Bella y la Bestia, ¿no? Y y de ahí pues arreglar después y remodelar el Teatro Telcel, que fue un proyecto hecho por un estudio español, pero que no conocían de cosas realmente de esto. Entonces, cuando llegas y te dicen, oye, ¿cómo ves esto para que vengan los musicales? Le digo, pues no funciona. ¿Por qué? Pues porque no tenía la caja, la tramoya, que es la parte importante. Entonces, hoy día tú vas a Plaza Carso y ves una caja llena de verde, que eso es lo que hicimos para que tuvieran y bajaran los telones, ¿no? Entonces, sí, pues hay muchos proyectos de ese tipo, ¿no? En los que has tenido problemas, pero pues al final de la historia, el único que está sin funcionar es porque está en un tema legal ahí, es el Orfeón. Espero que pronto se vuelva a reactivar, pero de ahí todos los inmuebles que hemos diseñado han jalado muy bien, ¿no? Todos. Pues eso es lo importante. Y imagino que entonces es un reto cuando el inmueble ya existe y hay que adaptarlo a algún tipo específico de proyecto o de escenario, ¿no? Sí, y además una de las cosas, o sea, a mí me piden siempre como parte de filosofía o del estudio, es que trato de dar siempre algo más. El ejemplo es, por ejemplo, el caso del Pepsi Center. A mí me pidió la familia Hirscho que hiciera una ampliación del centro expositor. Necesitaban 7,000 metros cuadrados y unos salones de congresos. Y se me ocurrió que podíamos tener unas gradas retráctiles
un mueble y entonces poder hacer un foro desde 4,000 hasta 7,000 espectadores. Hoy día tiene capacidad de 8,000, es uno de los mejores lugares. Acústicamente es increíblemente bueno, la gente lo disfruta mucho y pues fue dar un valor agregado a lo que me pediste, ¿no? Entonces, siempre buscarle igual la remodelación del Frontón México, pues un edificio que estuvo cerrado más de 20 años, de la familia de los ingenieros Cosío, y igual la idea era, pues vamos a remodelar, rescatarlo, tiene un casino, tiene un restaurante, el Sexta Punta, ahorita se está presentando, es el frontón más grande del mundo, tiene 64 metros de largo. Y pues, ¿qué se puede hacer? Pues hicimos que tuviera un refuerzo en la techumbre para poder tener una carga de 70 toneladas en producción. En este momento se está presentando la Malinche en un formato muy largo, tiene, tiene una alberca, tiene pantallas, tiene audio, y pues es un recinto que ahorita, como dices, ha estado material, pues es un edificio dentro de ese edificio. O sea, buscamos la multifuncionalidad a través de gradas retráctiles, quitamos la parte de abajo, las gradas fijas las sustituimos por unas gradas retráctiles, entonces tienes un espacio desde 1,700 hasta 4,000 espectadores. Y con toda esta flexibilidad, con cortinas, resuelves el tema porque pues, la pared y se puede ver y jugar. Ahorita tiene una temporada de 2 meses para High Alay. Entonces ha tenido esa multifuncionalidad. Y los últimos años he buscado apostar más por el mueble que por el inmueble. O sea, el mueble tenga tú puedes tener este espacio libre, sin columnas y todo, pero si tienes un escritorio o tienes unos sillones o tienes un andamio, puedes hacer diferentes configuraciones, ¿no? Donde realmente la única limitante sea la imaginación. Me encanta, me encanta. Creo que sí, hoy en día los proyectos necesitan esa multifuncionalidad también por un tema económico y de negocio. Y bueno, también has trabajado en proyectos de gran calado. ¿Cuál ha sido el proyecto de mayor envergadura en el que has participado hasta ahora? Pues es que, por ejemplo, todo este tema de lo del estadio, he diseñado, por ejemplo, diseñé al Contador Hernández de Autofin, un estadio cuando él era dueño del Toros Neza, un estadio de fútbol que literalmente se movieron hasta 1,000,000 de metros cúbicos, se hizo la cazuela para el edificio, tal, y en un momento él decidió por X razones con los jugadores y ya no seguirlo. Luego pues pasó el tiempo y de las cosas, el estadio, la Arena GNP en Acapulco para el Abierto Mexicano de Tenis, para cuando su edición 30, ya hacer un estadio permanente, que ahorita pues bueno, vivir y darte cuenta que sí lo hiciste bien, que todo lo que estuvo pensado por los ciclones, el sismo, el que sea un estadio no nada más para tenis, ha habido conciertos, un formato de tenis es de 10,500 espectadores. Nosotros ahorita somos el abierto, es un Master 500. Yo le preguntaba en ese momento a Raúl Zurutuza, que era el director del torneo, le decía que se necesita para que seamos Master 1000, ¿no? Me dice, por lo menos que tengamos 10,000 espectadores. Y yo me tocó iniciar también los primeros estadios en el Club Alemán, con el Copa Davis, con hacer el abierto mexicano, ahí empezó. Y pues era en el Alemán, es de arcilla, tenía su pequeño estadio, le pusimos graditas de tubo, y luego en el estacionamiento hicimos para México-España y México-Argentina un estadio de 5,000 y 8,000 espectadores, y pues que ahora me toque o sea, como que ha sido un trabajo que no, o sea, yo nunca estudié ninguna maestría en nada de estas cosas. La arquitectura es un oficio, entonces tienes que estar trabajándolo y tienes que estar, actualizándote en las cosas. Pues yo trabajaba muchísimo, pero no viajaba, hasta que tuve una pareja que le encantaba viajar y pues, pude conocer Australia. Después dije, bueno, pues esto sí está muy bien, y entrar y conocer la ópera de Sydney, ver y decir, bueno, es muy bonito, pero
todo lo que no se debe de hacer está ahí. O sea, es increíble que un edificio que tiene 5 salas, pero funciona, ¿no? Y es uno de los referentes icónicos más importantes a nivel mundial, ¿no? Como referente. Tienes la Torre Eiffel y la misma ópera de Sydney. Entonces creo que, te digo, más que nada es estar día a día, todos los días, pues yo despierto temprano y me pongo a estudiar y leer y ver y estar viendo qué está sucediendo con respecto a todo, ¿no? Me encanta porque entiendo que los arquitectos necesitan este proceso de entender muy bien cuáles son los procesos de un tema en específico, ¿no? Ya hablábamos de teatro, hablábamos de conciertos, hablábamos de tenis. Tienes que ponerte a estudiar cómo funciona cada uno de estos tipos de proyectos y inclusive, como decías, viajar a conocer cómo operan, cuáles son las entradas, las salidas, qué es lo que está mejor y hacer como un benchmark de diferentes proyectos, ¿no? Sí, y no hacemos nada más esto, sino hacemos de todo, vivienda, edificios de oficina, centros expositores. O sea, por ejemplo, el Centro Expositor de Puebla, que es uno de los lugares donde el claro corto es de 90 metros, 99 metros. Y el claro largo, estamos hablando de casi 700, 600 metros de distancia. Y pues viajar y ver, cuando vimos este concurso de hacer un centro expositor, entender cómo funcionan, ¿no? Museos, el Museo de Ciencia e Industria de Grupo Modelo en Toluca, que era la cervecería de Victoria, ¿no? La cerveza pues, es la más antigua, luego surge y de Grupo Modelo, y cómo respetar ese patrimonio artístico y transformarlo en un museo con una sala IMAX, con una zona de la flexibilidad para hacer toda esta parte interactiva. Entonces, claro que pues cualquier proyecto podemos hacer en el estudio, por eso yo les digo de estudio, no es un despacho, porque no despacho jamón. O sea, estudiamos las cosas, ¿no? Hay que estudiar todo para poder hacer. Entonces, pues, si tengo que hacer un hospital, pues nos ponemos a estudiar temas de hospitales, ¿no? Y si tenemos que hacer un edificio de oficinas, X, en fin, ahorita estamos desarrollando el auditorio aquí en el Parque Aztlán, va a haber un foro de 6,000 espectadores y donde desde estudiante, este proyecto de la vivienda que hice, que era el hábitat del mañana, es una vivienda rural modular, en donde tenía un plan maestro, una reorganización a nivel nacional de cómo deberían de ser los asentamientos. Más que pensar en una nave espacial, es un huacal que se rellena con los materiales de la región y todo aplicando las ecotecnias en la vivienda. Pero hace 40 años esto no se escuchaba y por eso es que gané. Hoy día lo tenemos vigente. Aztlán cosechamos el agua de lluvia, tenemos paneles solares, estamos usando madera para parte de recubrimiento y pues la mayor parte de menor impacto de la huella de CO2, ¿no? De carbono. Sí, qué importante ahora el tema de sustentabilidad. Y bueno, hablando un poco de retos, ¿cuál consideras que ha sido el proyecto más desafiante en términos de plazos y presupuesto? Híjole, todos tienen ese problema. Acabas de comentar tú ahorita, pues, hace un momento que decías que te comenté que el Foro Sol, o sea, pude trabajarlo 2 años porque no había dinero para construirlo nada y lo iba haciendo cuando terminó el primer concierto de Madonna, cuando te digo que terminó y me dijo Alejandro Suárez, ¿no te gustaría ver un edificio permanente aquí? Le dije, claro que sí. Dice, ¿por qué no lo haces? Y si se hace, te lo pago. Le dije, va. Y armé un equipo de ingenieros y obviamente hice un back-to-back. Y si se hace, te lo pago. Me compraron la idea muchos y pude desarrollarlo y todos los días me quedaba en las noches con un chico a dibujar. Y cuando se hizo, pues teníamos que hacerlo muy rápido. Se construyó en 9 meses. Es totalmente prefabricado. Nadie creía en ti porque pues estás muy chavo. Y bueno, ahorita como dices, pero pasamos por el tubular, hacerlo permanente, haber hecho el ejercicio de la construcción. Está en la Magdalena, es un terreno con una resistencia al terreno de no más de 5 toneladas por metro cuadrado. Entonces lo hice todo en acero primero, luego todo en concreto, y luego pues, a la conclusión fue un mixto, y donde inclusive la cimentación es un cajón. No tiene pilas ni pilotes. Y se ha comportado extraordinariamente bien.
ahorita que fue la remodelación, que le metimos 2 entrepisos más, el concepto era no tocar la cementación. Y se hizo en un plazo muy corto el proyecto y obviamente se cerró de febrero a agosto y se hizo en ese tiempo se hizo todo lo que fue la obra. Vivíamos ahí. En su momento, cuando hicimos los tubulares, rompí el récord de 84 horas de no dormir porque venía Madonna, 10 de noviembre del 93, y 84 horas sin dormir, y no comía nada, nada más tomaba agua para no dormirme. Entonces son retos, ¿sí? Y que dices, pues yo les diría a todo mundo, siempre hay que decir sí, tómala, ¿no? Y como decía una amiga, tú di que sí, aunque te embaraces, pero tú di que sí, ¿no? Si no, otro lo va a hacer. Qué importante esa parte de la juventud. Comentabas que de repente la gente no confiaba en ti cuando eras joven. Tú hoy promueves apoyar a la juventud, a los jóvenes ingenieros, arquitectos, a las nuevas generaciones. Sí, trato de compartir todo lo que puedo. Yo doy clase ahí en el taller en donde estoy, en el seminario de titulación, y, y me doy cuenta que pues la gente que tiene ganas, pues los apoyas, ¿no? Y pues proyectos que tengo completos, incluso los paso para que cuando menos los vean, ¿no? Y que vean cómo se dibuja, cómo se acota, cómo se especifica, ¿no? Y entender y explicar. Y te digo, di la cátedra y le puse el nombre Pensar y Repensar la Arquitectura. Así se llama la cátedra. Está en YouTube las 10 conferencias y está el libro ahí en la universidad. También se publicó. O sea, el libro se llama Pensar y Repensar la Arquitectura. Me encanta, buenísimo. Hay que buscar ese libro. Y bueno, por otro lado, en tu carrera, ¿hay algún proyecto en el que realmente te hayas divertido? Todos. Todos es una cuestión. Si no te apasionan las cosas, si los proyectos no te emocionan, no. Hay veces que de repente yo sueño mucho con las cosas. Me he despertado a hacer el croquis de lo que estoy pensando desde que era estudiante, ¿no? No sé, y lo veo, lo siento, y escribo y apuntas, ¿no? Las cosas que se te van ocurriendo. Pero todo te tiene que emocionar esto, ¿no? Me gusta mucho lo que hago. ¿Y tienes alguna forma de inspirarte, algo que hagas constantemente para tomar inspiración o algún proceso, una rutina que tengas? No, yo creo que empieza desde que estás platicando con el usuario, el cliente, ¿no? Tratar de entender qué es lo que quiere, porque muchas veces los clientes no saben lo que quieren. O sea, dicen, voy a hacer esto, pero o sea, tienes que ir moldeando y tratar de entender cómo llevarlo a lo que al final tratan de tener, ¿no? Y muchas veces trabajar de la mano con el que va a operar, ¿no? A pesar de que es del grupo, por ejemplo, OCESA, por ejemplo, hacer las adecuaciones del Telcel, pues trabajar de la mano con Jaime Matarradona, que es el que opera, que tiene todo lo de los musicales, y no es lo mismo un concierto, no es lo mismo. Y ahorita comentabas, o sea, empezando porque muchas cosas se tratan de la misma forma cuando no es así. No es lo mismo ver una corrida de toros, que es un círculo, finalmente es un escenario y es un animal que se mueve y no necesariamente la plaza de toros se divide en sol y sombra. Y eso es más caro sombra que sol, pero estás en la fila 1 y es la misma, y el toro se puede poner en la fila enfrente de sol y tú pagaste más por estar en sombra y lo ves a los 45 metros de diámetro que tiene el ruedo. No es lo mismo ver un partido de fútbol que, por ejemplo, muchos estadios están trazados como si fuera un teatro, donde la primera asiento está al nivel de los ojos, pero la cancha tiene una pendiente del 1% y mide 64 metros de ancho. Entonces, si el jugador está del otro lado, tienes 34 o 32 metros de distancia, al 1% son 32 centímetros. Es lo que mide un balón. Entonces yo llegué a ir al Mundial del 86, que me regalaron unos boletos en primera fila, y los regresé porque, pues muchas gracias, porque no veía yo nada. Veía de la rodilla para arriba de los jugadores. Entonces, hoy día lo que quieres es ver las líneas. O sea, el Estadio Azteca fue diseñado para que vieras toda la cancha. Entonces, no sirve
sea, son de esas cosas que tienes que ir analizando. Yo prefiero estar más cerca, ¿sí? Y ver la línea completa, pero pues la pelota se va moviendo, hay que seguirla y la cámara lo va siguiendo. Y así el tenis, pues el fútbol se transmite en los laterales. El tenis es en las cabeceras, ¿no? Entonces cada forma de... y el teatro, pues el primer espectador yo necesito que esté al 1:10, que es el nivel de los ojos, y que puedas ver el fondo del escenario. Porque no es lo mismo ver bailar a Baryshnikov, por ejemplo, el Auditorio Nacional está muy alto el escenario. Entonces un bailarín cancela en las primeras 15 filas, porque la isóptica es lo que empiezas a poder ver el nivel. Y si se va para atrás, pero Baryshnikov, por ejemplo, estaba muy chiquito. Entonces, pues estás muy lejos, X, entonces, y esas cosas que le estoy diciendo no está escrito en ningún lado. Es producto de lo que uno. Yo voy a alguna ciudad y que voy a Milán, me meto a uno y consigo un boleto para entrar a la Scala de Milán, sentirla, vivirla, ¿no? En Sydney, igual, en el Nueva York, meterte todo lo que puedas, fútbol. Ahorita pues estaba yo en Roma y pues estaba el Abierto de Roma, pues vamos a ver un partido y me toca ver a Alcaraz jugar con Monetti, ¿no? Entonces, y es así, ¿no? Y no es lo mismo cómo se vende el alimento y bebida en Roma que lo que se vende aquí en el estadio GNP o en un estadio de fútbol. Entonces, por ejemplo, son de las cosas que va uno aprendiendo. Hablabas del Mundial de los 80s, pero me imagino que también los centros de espectáculos han cambiado muchísimo desde el Coliseo Romano hasta la fecha, ¿no? ¿Cuántos errores se habrán cometido en todos esos proyectos, no? No, y ahorita como comentabas, o sea, por ejemplo, el Coliseo Romano, pero nada más es una cosa maravillosa. He ido a Roma un par de veces, volví a ir, una buena guía que consigues, escuchas, dices, sí, esto ya sé cómo está estructurado. Y lo más interesante es que el tiempo en que se construyó el Coliseo, o sea, tú dices, hay iglesias que tienen siglos que se han llevado, ¿no? Para construirse. Y lo más interesante es que el Coliseo se hizo en 8 años. Después de que se quemó, Nerón, el pueblo pedía y pues de entretenimiento y funcionaba todos los días completos. Y lo increíble es que te enteres que en ese momento, en esa época, por la presión de la gente, tienes que tener un centro de espectáculos en 8 años. Mira, qué interesante dato. Y bueno, nadie está exento de errores. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en proyectos de construcción y qué aprendiste de él? Pues yo creo que yo no lo vería como fracasos, o sea, simplemente a veces son frustraciones. Y yo siempre he dicho que la frustración es muy importante. Al grado que hoy día pues hay proyectos que he hecho y que pues no o sea, que promueves y pues no se han realizado. Y tengo una par de conferencias donde hablo de la frustración, ¿no? Y hay proyectos que no dependen de ti, o sea, de que se hagan o no se hagan, ¿no? Pues el estadio de los Toros, o sea, pues hice todo y me pagó el proyecto, el contador y etcétera. Y yo decía, pero ¿por qué no terminamos? Y pues claro, hay una frustración porque pues no se pudo realizar y no se concluyó. Otro fue un estadio multifuncional en Ciudad Universitaria que pues simple y sencillamente tuvo la aprobación por la UNESCO porque es Patrimonio de la Humanidad, Ciudad Universitaria. Era un estadio para que fuera béisbol, fútbol americano, atletismo, todo ahí en lo que es el estadio Tapatío Méndez. Hacíamos todo este tema de cosas. Y simplemente por una cuestión del director de cultura en ese entonces, pues él cometió un error, fue acusado de plagio y pues el rector lo quitó, el doctor Narro, y pues yo dije, bueno, pues vamos a seguir. Y dijeron, no, pues no, ya no. Entonces, pues de estas cosas, y así te podría platicar de varios proyectos donde esas variables pues no dan. O, por ejemplo, un concurso de un teatro en el de León, fue por invitación, éramos 7, de los 7 quedábamos 3 en la segunda vuelta,
Perfecto, voy, lo presento y la variable era, todo jurado tiene que ser non, porque si hay un empate, alguien tiene que desempatar. Y entonces el jurado sí era de 7 personas, pero uno de ellos se fue, creo en ese entonces el director del Festival Cervantino, Ramiro Osorio, y dejó su voto cerrado, pero no éramos ninguno de los 3 que habíamos pasado la segunda vuelta. Entonces eran 6 el jurado. Y tenía asesores como Alejandro Luna, como asesores. Muy bien todo. Y el fallo era a las 7 de la noche. Dan las 8, nada, dan las 9. Y me dice Alejandro Luna, Pepe, yo creo que ya se les complicó aquí la situación. Y la presidenta del jurado era Sarita Toppelson. Trataba de que hubiera cuando menos mayoría, pero pues no se ponían de acuerdo. Y al final llegó una persona, le mandaron llamar, un señor del traje gris, que yo así le puse mis cosas. Entramos, dijeron, pásenle. Y ya estábamos de finalistas el Augusto Quijano, que es de Mérida, gran arquitecto, que había hecho equipo con Javier Muñoz y con otras personas de ahí de Mérida. Y pues el señor que llegó le dijeron, ¿cuál te gusta? Está entre este y este. Pues este. Entonces, pues ya. Y yo había hecho un proyecto y parte del jurado me dijeron, un director de orquesta, una bailarina, me dijeron, pues es que tu proyecto es un teatro. Pues sí. Entonces me fui al baño, literal, a llorar, y llegó todo mi equipo de chicos, habían bajado en la mañana a León para, pues, el fallo era en la noche. Y tuve que salir y decirle a mis chicos, a ver, les voy a contar esto es una anécdota de un capitán que tiene que ir de un puerto a otro puerto, ¿sí? Y son 20 días de navegación. Y el capitán hace toda una bitácora y escribe, tal día y van a venir vientos alisios, contralisios, puede haber lluvias, X. Y estás son 21 días. Y en el día 20 ya ves que está tierra, ya vamos a llegar al destino. Y el capitán escribiendo, todo de acuerdo a lo planeado. No ha pasado nada, los alimentos, bla, bla, bla. Y en eso empieza a caer una tormenta, un aguacerazo. Y empiezan los rayos. Y cae un rayo y parte el barco y se empieza a hundir. Y entonces el capitán escribe, pensé en todo menos en un rayo. Por lo tanto, no hay nada que lamentar. Y fue mi autoterapia para decir, pues no contaba que no iba a haber 7 personas en el jurado, y fue el rayo. Pero me queda claro que cuando te toca, te toca. Y cuando no, aunque te pongas. Y después, pues me tocó un concurso, Querétaro, gana Teodoro González de León, pasan las cosas, en fin, no termina, no entrega él, y me llaman para hacer el proyecto. Dije, yo no termino ningún proyecto y menos de Teodoro, pero sí puedo hacer el mío. Y empezamos de cero. Y dijeron, va, agarremos. Y entonces, a contratiempo, porque era el final del sexenio de una persona, tenían 2 años para terminar un teatro con proyecto y construcción. Y finalmente, por cuestiones otra vez de otra variable, pues no, tomas de decisiones que se tardan, la secretaría, etcétera, y pues se quedó al 90%. Y pasaron ya después, perdió el PAN, gana el PRI, pasaron del PRI, dejaron, en fin, y hoy día es un gran teatro en la ciudad de Querétaro. Entonces, como dices, son fracasos, no es que sean fracasos, son frustraciones, más bien cómo irlas y aprender de ellas, ¿no? Decir cómo adelantarnos. Me encanta, me encanta. Hace poco fui al Museo Franz Mayer a ver ahí una exposición de Enrique Norten de proyectos no construidos, ¿no? Exacto. Me parece que es importante y también es parte de la historia de los arquitectos y es importante. Pero mirando un poco hacia el futuro, arquitecto, ¿qué proyecto en los próximos 12 meses te tiene más emocionado y por qué? Ahorita el que estamos haciendo, que es el de Aztlán, y un proyecto en Cancún. Pero ahorita de estos son el de Aztlán es el que nos tiene muy, muy, muy metidos, muy a gusto. Es la gente de Motengil, tienen
la concesión del parque, que ustedes han visto que está muy, muy bien, y una firma muy profesional de México portuguesa, y tienen es muy, muy satisfactorio también trabajar con gente muy profesional. O sea, los constructores que sí son constructores, ¿no? No que no, la experiencia también nos ha tocado, ¿no? Malas gerencias, malos constructores, y pues te la pasas defendiendo. Yo construí mucho, tomé una decisión que fue hacer proyecto y la dirección arquitectónica. Sí, el negocio está en la construcción, pero también es mucho más satisfactorio para mí estar diseñando y ver y cuidar y liderar el proyecto, ¿no? Otro de los valores de gigantes de la construcción es que los gigantes nos juntamos con otros gigantes, ¿no? Con gente profesional, etcétera. ¿Tú te has asociado con otros arquitectos o te has manejado más en un tema En como algún par de... de un proyecto, por ejemplo, lo que es el Centro Cultural Mexiquense de Oriente, que está en Texcoco, lo hicimos en combinación con... Es un teatro, un auditorio, un black box, un museo, una biblioteca y unos talleres. Y, y nos juntamos Alejandro Rivadeneira y yo. O sea, le dije, pues tú hiciste el Museo Cuevas, yo el Museo de Modelo, yo he hecho teatros, pues están pidiendo esto. Y cuando estaban haciéndose ese concurso, le dije, ¿por qué no nos acercamos y les decimos que tú y yo juntos, por el costo del mismo proyecto, pues vamos a hacer todo el proyecto completo, pero con mayor precisión, lo cual entonces nos contrataron. Luego hicimos otro en Zacatecas, que es se llama La Toma de Zacatecas, que es un auditorio, y también con Ruizael Vivanco, y en fin, creo que han sido como de las dos que hemos hecho así. O- Creo que es importante luego esas colaboraciones entre equipos. Y bueno, llevo un rato haciéndote preguntas. ¿Tú tienes alguna pregunta para mí? No, pues una, decirte que más bien te felicito que tengas esta inquietud de hacer estas cosas. Una, agradecerte la oportunidad de expresar. Sé que podríamos pasar horas y horas hablando de estos temas, ¿no? Y podríamos hablar de teatros, podríamos hablar de vivienda, ¿no? Y de ecotecnias, de sistemas alternos, en fin. Pero creo que está muy bien lo que estás haciendo al tratar de hacer esto, y que pues esperemos que lo escuche mucha gente, ¿no? Y que se lleguen a interesar y motivar para poder seguir haciendo las cosas. Ahorita, el haber ido, yo como les digo, trato de ir a todas las exposiciones, que está México, que si está Obra Blanca. ¿Por qué? Pues porque han hecho muy bien en traer conferencistas de un nivel increíble, de premios Pritzker, ¿no? Irte a la Bienal, porque Carlos Ratti, que es hoy día el curador de la Expo, de la Bienale, puso el tema de la inteligencia natural, artificial y colectiva, e ir a ver cómo el mundo ve esto, y pues, estar meditando. Y ahorita me estoy juntando con un amigo que es Ulises Ortega, arquitecto, que tiene una empresa que se llama Mundo Joven, que viaja, y entonces va a regresar a dar clases, y fuimos juntos a la Bienal, y todavía inclusive hemos estado sentados para ver qué podemos transmitir y compartir con los estudiantes ahí en la facultad, ¿no? Me encanta, sí, justamente ese es el objetivo aquí del podcast, que cuando estemos platicando de estos proyectos, que estamos platicando de estas historias, de estas ideas, al final del día estamos contando pues nuestros sueños. Y el objetivo es que cuando nuestros escuchas se pongan a escuchar cómo se hicieron realidad estos proyectos, cómo fueron todas estas historias, cuando escuchen sobre todas estas ideas, pues ellos también se atrevan a cumplir sus sueños y se atrevan a construir proyectos que parecen imposibles. Y pues igual aprovecharía yo para agradecer ahí a los amigos Álvaro Arce por habernos presentado y que podamos tener esta oportunidad, que tenga yo esta oportunidad de conocerte, arquitecto. Y bueno, antes de pasar a la última pregunta, ¿dónde podemos encontrar más información de ti o contactarte?
Pues bueno, desgraciadamente no tengo una página web, pero si ustedes buscan Pepe Moyao o Moyao Arquitectos en internet, van a encontrar un montón de cosas que hemos hecho, ¿no? Y bueno, estoy en eso precisamente tratando de hacer una cosa ya más formal para que se pueda ver, ¿no? Pero y en Instagram, pues estoy como Pepe Moyao y Moyao Arquitectos, ¿no? Buenísimo. Y bueno, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Y para terminar, si tuvieras la oportunidad de viralizar una frase en redes sociales que impactara la vida de millones de personas, ¿qué diría? Bueno, yo siempre he dicho que una, que lo que no se da, se pierde. Y otra, siempre he dicho que la arquitectura es como un amante, que no te pertenece ni le perteneces, pero todos los días hay que salir a seducirla. Y seducirla es estarte cultivando día a día. Me encanta, me encanta. Qué gran frase, arquitecto. Pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Si les ha gustado, califíquenos con 5 estrellas y compártanlo con alguien a quien le pueda interesar. Síganme en mis redes sociales como @inc.andrestorres y visiten nuestra página web www.dimsa-medioingeniería.com, donde construimos proyectos que parecen imposibles. Nos vemos pronto con un episodio nuevo. ¿Algo que quieras agregar, arquitecto? Simplemente muy agradecido por la oportunidad de expresarme. Muchas gracias. Gracias.